basic, right? We must eat. Querido oso de Cinca, la historia, el destino o quién sabe si un dedo al azar te situó en la margen izquierda del río Cinca, en el valle formado por los montes llamados de la Encomienda y Calavera, una zona verde y fértil en la comarca del Bajo Cinca. El Cinca, con sus sotos y bosques de ribera, refugio de aves rapaces. El agua como fuente de riqueza durante siglos. Tu fuente, de orígenes romanos, abastecía de agua a toda la localidad antes de la instalación del suministro de agua potable en las casas. Paseando por tu casco urbano, podemos detenernos en tu Casa Mora, situada en la calle Mayor, una construcción del siglo XIX, rehabilitada y convertida ahora en edificio multiusos, que hace las veces de ayuntamiento, museo, sala de exposiciones y biblioteca. Y claro está la iglesia parroquial de estilo barroco, en honor a Santa Margarita, la patrona del pueblo. Sois los osenses muy devotos de la santa. Otra expresión de este fervor religioso son las imágenes de santos. Caminando por tus calles encontraremos pequeñas capillas, la Virgen del Pilar, San Roque. Capillas que tus vecinos miman y cuidan con esmero. Devoción también por los caballos, ¿quién lo diría? La Asociación Hípica Bajo Cinca organiza anualmente una concentración ecuestre. Suelen acudir a ella centenares de jinetes de todo Aragón y de otras comunidades próximas. La agricultura sigue siendo la principal actividad económica del municipio, en especial la fruta. Millones de kilos de fruta salen cada año de tus fértiles campos, melocotones paraguayos, nectarinas. Queridos osenses, seguro que ya lo sabéis, pero sois afortunados. Aprovechadlo y sed felices. Besos y abrazos para todos.